esta que iniciamos, efectivamente, acoso sexual en el ámbito laboral. Es un acuerdo sindical por parte del sindicato ADEA, en este caso preocupado por lo que está sucediendo o lo que sucede más bien en diferentes estamentos públicos, entidades públicas. Para eso entonces damos la bienvenida a María Victoria Salazar Congote. Es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, diplomada en Género y Justicia de la Universidad Nacional, también es diplomada en Género y Justicia Transicional de la Universidad Autónoma Latinoamericana, fue fiscal seccional. También actuó como coordinadora de CAIBAS Medellín y del área metropolitana. Es miembro del Consejo Internacional contra la Trata de Personas y miembro de la mesa SNAC de la ciudad de Medellín. Estamos hablando de esa mesa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. María Victoria, bienvenida, para que entonces con su especialidad nos cuente y aborde el caso o esos casos del tema de la sexualidad en el ámbito laboral. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todas las personas que asistieron hoy. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta celebración del Día del Empleado del Servidor Público, pues durante 29 años ocupé ese puesto y para mí fue un honor. En una sociedad patriarcal y machista como es nuestra sociedad, donde hay un desequilibrio entre lo femenino y lo masculino, donde la mujer se ha visto como inferior a los hombres, haciendo actividades de carácter doméstico que además no se ha valorado a través de la historia esa función porque ni siquiera se le ha otorgado una remuneración por ello. Se ha acostumbrado a que para poder entrar al ámbito laboral o permanecer en él, las mujeres han tenido que soportar a nivel histórico una cantidad de conductas de hostigamiento, de acoso, de violencia, donde se acostumbra que los compañeros o los jefes estén acosando sexualmente a las mujeres, y hablo de las mujeres porque desafortunadamente en el CAIBAS, donde yo trabajé como coordinadora por 16 años, el CAIBAS es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, o sea, es la unidad de la Fiscalía General de la Nación que atiende las violencias sexuales. Nunca tuvimos un caso donde la víctima fuera un hombre, pero obvio, puede ocurrir. No quiere decir que solamente sean las mujeres. Pero les contaba que entonces las mujeres tenían o tienen que soportar esa cantidad de comentarios. Y que si las mujeres cuentan que están siendo acosadas, reciben como comentarios de que, pues si quiero esa tan fea, pues que gracias que el jefe o que un compañero le está diciendo cosas. Esa como está de necesitada. Ah, pero esa vieja sí está muy cansona. Pero ¿cómo así? ¿Qué tan cismática? Y eso es cultural, muchachos, eso es cultural. Pero tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. A las mujeres no nos gustan que nos violen. Ese comentario de que relájese y disfrute. Dice que vaya por ese camino a ver si de pronto la violan. Esos son comentarios machistas y de violencia sobre las mujeres. Entonces esa cantidad de comentarios es lo que se conoce como acoso sexual.
Y el legislador solamente en el año 2008, con la ley 1257 del 2008, que fue una ley que se hizo para hacer efectivo los derechos fundamentales que durante muchos años se le han venido violando a las mujeres. Y entonces es un artículo relativamente nuevo, porque antes del 2008 esa conducta, como les estoy contando, era tolerada, culturalmente hasta aceptada. Se convertía en un chiste. Entonces las mujeres, ¿qué hacían? Guardaban silencio, les tocaba aguantarse, y eso, créanme, genera un deterioro en la psiquis y en la emoción de esas personas. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, o esa persona con vulnerabilidad que está siendo víctima de este delito. ¿Cuál es el objetivo en el día de hoy con esta charla? Es reconocer el marco normativo, los principios orientadores y enfoques que deben aplicarse frente a los casos de acoso sexual. Dar a conocer la ruta de atención del acoso sexual, porque este es un tema casi que mediático, ¿cierto? Ya se comenzó a hablar del acoso sexual, pero ¿qué sabemos en verdad en relación a la tipificación de qué es el acoso sexual? Entonces, como les decía, por la ley 1257 del 2008 se tipificó, o sea, se convirtió en delito. Quiero que para el día de hoy los asistentes se lleven claro, es un delito y tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Y entonces dice, el que quiere decir hombre o mujer. Vuelvo y repito, puede haber una mujer que acose a un hombre. El artículo no nos dice el hombre que, no, nos dice el que. Lo que pasa es que culturalmente también se ha dado de que si una mujer acosa a un hombre y el hombre va a decir, esta mujer me está acosando, ¿qué pasa? Todo el mundo se lo goza. Pero eso es cultural, eso no debería de ser así. Entonces todo el mundo dice que, pero oiga siquiera, no, pero esa jefe suya está muy buena y le está diciendo cosas, no, pero qué maravilla. No, olvidémonos de eso. O sea, los seres humanos, cuando estamos siendo violentados, sin importar el sexo, estamos siendo violentados. Y si la otra persona está cometiendo un delito, pues debemos de denunciarlo. En beneficio suyo o de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o relación de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acoso, persiga, hostille o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Vamos entonces a mirar cada uno de los elementos de ese tipo penal. Entonces, es una interacción de naturaleza o connotación sexual. Y aquí es donde está la diferencia, que a veces la gente lo mezcla o no lo entiende con el acoso laboral. El acoso laboral no tiene connotación sexual. Cuando hay una connotación sexual, estamos frente al delito de acoso sexual. No es consentido o correspondido por la persona a quien se dirige. Es un delito o un artículo que se tiene que estudiar casi que con filigrana, porque aquí es muy importante la víctima. Puede ocurrir
que hay manifestaciones de contenido sexual que se hacen entre compañeros o entre un jefe y una compañera, pero que es bien recibida por esa persona. Aquí no estamos frente a este delito, porque dice no consentida. No quiere decir que entonces estamos prohibiendo las relaciones amorosas entre jefes y subalternos. Ya eso será de carácter disciplinario, pues no sé, ya eso sí depende de cada organización, pero no desde el punto del derecho penal. Tiene incidencia negativa en la salud mental del afectado o afectada. Es verbal, gestual o físico. Entonces, verbal, casi siempre sabemos que el acoso sexual es verbal. Entonces son esos comentarios, como estás de buenas, si usted saliera conmigo, y es un hostigamiento, y es una cantidad de manifestaciones de carácter sexual, pero puede ser solamente gestos. Sabemos que hay insinuaciones de carácter sexual que basta con un gesto con la boca, con las manos. Entonces acá, esas son las conductas, desde que sean claras, estamos frente al delito. Y puede ser física, pero ojo con este físico, porque cuando son físicas pueden pasar a constituir otro delito, que se llama acto sexual violento. Entonces, cuando a nosotros en la fiscalía nos formulaban un acoso sexual, había en ocasiones que ya había pasado al ámbito del acto sexual, y el acto sexual tiene una pena muchísimo más alta. Pero entonces, cuando es física, dirán ustedes, por ejemplo, cuando no se tocan zonas erógenas, pero ese manoseo de las manos, le cogen la cara, le cogen el pelo, entonces no alcanza a hacer un acto, pero sí, entonces estamos frente a un acoso. Tiene como escenario la universidad, pues, o el colegio, el trabajo o un espacio público. Un mecanismo de discriminación o de violencia contra la mujer. Entonces, el acoso es una interacción que requiere un intercambio de voluntades. Una es la del emisor, que es la persona acosadora, quien realiza un acto sexual determinado dirigido a la persona aceptadora o acosada, que puede ser un contenido, una mirada, como yo les decía, un sonido o un tocamiento, frente al cual la otra persona puede optar por la indiferencia, bajar la mirada, responder, unirse al acoso o denunciar. Es muy importante, y aquí quiero decirles cómo lo toma la víctima. Tenemos casos donde hay un acosador y a varias mujeres les hace la misma manifestación, pero algunas, y tuvimos casos en la fiscalía con condena, donde algunas fueron víctimas y otras fueron testigos. ¿Y de qué dependió? De cada víctima. Es que por mi cultura, por mi religión, por mi empoderamiento, yo como mujer puedo escuchar esas manifestaciones de mi jefe superior, me tiene sin cuidado, de este señor, y ya. Pero a otra, que también por su cultura, su religión, su forma de ser, le cause un daño emocional. Y diga, no quiero ir a trabajar, no me soporto a ese señor, no me soporto a ese compañero, no me soporto a esa persona. Que por la mañana cuando se está arreglando dice, otra vez, que no quiero pasar por ese escritorio porque no me gusta lo que esta persona está haciendo. Entonces mire cómo pueden haber varios y una ser víctima y la otra no. Eso depende también de la persona a la que va dirigida.
Muy importante esto, para que se configure el delito de acoso. Conductas múltiples, repetitivas, encaminadas a obtener beneficios de carácter sexual que causan en la víctima sentimientos de molestia, incomodidad, enojo, frustración, impotencia, desconcierto. Retomo lo que les acabo de decir. Puede que una víctima sienta esto, puede que otra no. Pero lo más importante es que una sola conducta no constituye el delito de acoso. Me hago entender. Una persona le hace manifestaciones expresas de contenido sexual a otra. Esa otra hace alguna manifestación o no contesta o le dice no, porque tampoco le podemos exigir a la víctima que contundentemente le diga no quiero, respéteme, porque acuérdese que estamos en un desequilibrio de poderes. Y eso es lo que lleva a que la víctima a veces no sea capaz de enfrentarlo. Es que me cuesta el puesto. Entonces, pero esa persona solamente hizo una manifestación, la hizo, vio que a la otra no le gustó, no se la aceptó y paró. Ahí no estamos frente a un acoso, porque debe ser una conducta repetitiva. ¿Qué es repetitiva? Me dirán ustedes, 2, 3 veces. O sea, cada caso lo vamos a mirar, porque recuerden que lo que buscó el legislador es proteger a esa víctima de esos sentimientos. Me lo dijo 1 o 2 veces ya, pero nunca más, pero es que al otro día y al mes y cada que paso y cada que me ve y me lo manda a decir, ahí ya estamos entonces frente a esa conducta repetitiva. Es la relación de poder. Es el ejercicio de poder en que se marca la situación del acoso. Quien ejerce el acoso se encuentra en una posición de jerarquía formal que le permite controlar la situación laboral o educativa de la víctima. Sin embargo, en la relación entre hombres y mujeres se predica una relación de poder, aunque no haya jerarquía formal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando vimos que el artículo decía, lo que decía el artículo, dice que por su posición jerárquica. Entonces, normalmente, y como aquí estamos haciendo énfasis en lo laboral, cuando es el jefe o es una persona que tenga un cargo que pueda influir sobre la víctima, no hay discusión. Estamos frente a un delito de acoso. ¿Cuándo puede haber discusión? Y lo digo porque lo viví en el Canvas. Resulta que van y formulan por acoso y cuando vamos a ver jerárquicamente es un compañero que tiene el mismo puesto. Entonces decimos, venga, pues aquí jerárquicamente no podemos decir que hay ese desequilibrio. Pero recuerden que el artículo habla por jerarquía, por sexo, por edad, por posición económica. ¿A qué voy? Que culturalmente para esa persona los hombres son superiores. Hay para mujeres que los hombres no son superiores. Pero hay otras que siempre les han enseñado que es que un hombre es superior. Entonces resulta que para ella esa es su verdad. Y el hecho de que sea un compañero así jerárquicamente esté en la misma posición, ella no es capaz de hacer, de enfrentarlo, que es que para ella los hombres son superiores. O por la edad. Resulta que es una joven o un joven de 19, 20 años y el acosador es una persona de 40, 50. Y para esa víctima siempre una persona mayor, porque así le enseñaron, se tiene que respetar. Entonces no me importa que sea mi compañero, que sea mi igual, pero es que para mí yo lo tengo que respetar, porque es que es mayor que yo. Entonces no soy capaz de enfrentarlo. Entonces por eso no se tiene que quedar en que solamente sea un superior jerárquico. Aquí les trajo pues como
para su conocimiento y quien esté interesado en este tema, la jurisprudencia que se ha dado, porque como les dije, es un artículo relativamente nuevo a partir del 2008, entonces no se tiene como mucha historia y es por eso que la Corte Suprema de Justicia ha tenido que entrar pues con la jurisprudencia como a dar explicaciones. Y entonces, ya sabiendo de qué se trata el delito de acoso sexual, vamos a ver qué hacemos cuando estamos o somos víctimas o cuando tenemos conocimiento de que hay una víctima de un acoso sexual. Debemos de denunciar. Pero resulta que los delitos que atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexual, entre esos el acoso sexual, son investigables de oficio. Entonces, ojo, si ustedes como funcionario tienen conocimiento de que se está cometiendo un delito de acoso sexual, tiene la obligación legal de denunciarlo. Porque los delitos sexuales no son querellables. Vale decir, la Fiscalía no exige que vaya la víctima o el afectado a formular la denuncia, sino que la Fiscalía, cuando tiene conocimiento por algún medio de que se comete, tiene que iniciar la investigación de oficio. Entonces, cuando se tiene conocimiento porque la víctima fue y dijo en la oficina de talento humano, al jefe, no sé, según pues, como esté organizada la empresa, se deben de iniciar dos acciones diferentes, ojo. Porque ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía constitucionalmente, porque así no lo dice la Constitución, y la ley está, o su misión es investigar delitos y acusar a los delincuentes. Entonces la Fiscalía le dice, se está cometiendo este delito, bueno, yo hago todo de investigación para ver si sí, y si como Fiscalía digo, hay delito, me voy para donde un juez pide una imputación y posteriormente una sentencia condenatoria. Pero lo disciplinario es otra acción que se debe iniciar y no depende la una de la otra. Ojo con eso, porque entonces muchas veces nos decían, es que nosotros estamos esperando qué va a decidir la Fiscalía para nosotros decidir, no señores. Es que disciplinariamente usted tiene que mirar si se violó alguna norma disciplinaria y las sanciones. Y nosotros como Fiscalía tenemos que decidir si se cometió un delito o no. Y entonces hay que activar la ruta. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Pues se le dice a la víctima que vaya al CAIBAS o a la Fiscalía General de la Nación y formule la denuncia. Eso es una forma. Pero usted no se puede quedar ahí y decir, no, es que yo le dije que fuera y ella no fue. No. Si usted tuvo conocimiento, usted le debe de avisar. O sea, usted le debe de mandar la información a la Fiscalía General de la Nación. Venga, aquí dijeron que se está cometiendo un delito de acoso sexual. Señores Fiscalía General de la Nación, inicie ustedes su proceso. Y este debe ser de oficio. ¿Qué se necesita la víctima posteriormente? Claro, porque si después la víctima no acude, por algún motivo, pues nosotros, la Fiscalía tampoco tiene bolas mágicas, ¿cierto? Vamos a necesitar saber y practicar o recoger unos elementos materiales con vocación probatoria de una evidencia física, porque pues tampoco se trata de condenar gente pues por el solo hecho de que manifestaron algo. O sea, se debe hacer una debida investigación para terminar, como les dije, con las decisiones.
esto es, a grosso modo, pues porque por el espacio que se tiene, de lo que es el delito de acoso sexual, de cuál es la ruta que se debe de llevar, y si de pronto tienen alguna pregunta, pues... Gracias, María Victoria. Por aquí entonces abrimos la ronda de preguntas. Por aquí la primera que levantó la mano. Por acá. Listo. Bueno, mi nombre es Luz Ramírez. La pregunta mía es la siguiente, doctora. Es decir, como estamos frente a un sistema penal demasiado garantista, entonces a todo el mundo hay que garantizarle sus derechos, tanto a los que son acosados como pues a los acosadores, digamos, en este sentido. Entonces, si por ejemplo en un caso que se dé, la persona va y realiza la denuncia y no hay, ella no tiene como un material de prueba, pues porque usted sabe que para todo hay que comprobar evidencia, ¿cierto? Un video o algo, con el relato de la persona es suficiente para que la fiscalía realice esa intervención al acosador. Mira, sí. Resulta que los delitos que atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexual, entre esos el acoso sexual, son delitos donde normalmente solo hay dos testigos directos, víctima y victimario, ¿cierto? Entonces, lo normal es que es una víctima diciendo esto me ocurrió y un victimario diciendo eso es mentiras. Pero ¿qué se le exige a la fiscalía? Una investigación integral. Una investigación corroborativa. O sea, no es solamente la versión, porque lo que usted dice, pues yo no puedo tampoco condenar a una persona con un solo decir, pero hay muchas pruebas corroborativas, pueden ser los compañeros, una atención psicológica, porque como les digo, es un delito muy difícil, recuerden lo que les dije. A veces que la víctima cuenta, y como digo yo, que estoy escribiendo un libro que se llama así, vea pues y quede viendo. Entonces muchas veces la víctima habla y queda viendo, porque pues todos los compañeros se van en contra y sistemática, y como así es, señor, como es de formal, pero oigan a esto. Pero igualmente hay otra cantidad de manifestaciones. Por ejemplo, esa compañera o ese compañero, aquella le contó y le dijo, ay, pero de ese pues bien servida. Lo más seguro es que va a tener que rendir una declaración. Y allí no le vamos a preguntar su concepto personal. ¿Usted qué opina? Le vamos a decir, es cierto que fulanita le manifestó a usted que este señor le está diciendo cosas que no le gustan, que la están fastidiando, que la está hostigando. Y lo más seguro es que la compañera o ese compañero va a decir, sí, pero es que esa es una enigmática, porque no era muy formal. Para nosotros como fiscalía es una prueba de corroboración. Porque a mí no me interesa tu concepto personal, a mí me interesa que esa persona ya ha hecho manifestaciones de que está siendo hostigada, está siendo acosada. Buenos días. Quiero agradecerle a la doctora María Victoria por venir a darnos esta charla sobre el delito de acoso sexual laboral o sexual. Y de paso darle un saludito. Yo trabajé con la doctora María Victoria hace muchos años en la Fiscalía y me place mucho tenerla acá y reencontrarnos. Quiero hacerle una pregunta y es, yo soy quien ejerce el control disciplinario, yo soy la jefe de talento humano, a mí me toca el control disciplinario. Ahorita le escuchaba que cuando el jefe de talento humano o la persona que tenga en su poder el control disciplinario conozca del hecho, debe informarlo a la fiscalía. Yo debo informarlo inmediatamente, o yo una vez adelanto algo, la investigación, puedo compulsar copias y que lo adelanten allá, o tiene que ser inmediatamente. Deben de iniciarse los dos procesos simultáneamente. Como les decía, no podemos, el uno no depende del otro. Yo como fiscalía no puedo decir, esperemos a ver en el proceso disciplinario qué pasa, ¿cierto? Y viceversa, yo en el proceso disciplinario no puedo esperar, esperemos a ver. Lo que sí nos podemos es nutrir.
Yo como fiscalía puedo solicitar a talento humano, venga, ¿usted qué pruebas ha practicado? ¿Qué testimonios que ha recibido? Y yo los puedo utilizar en mi investigación penal como elementos materiales con vocación probatoria, lo mismo. Ustedes, como en juicio disciplinario, pueden pedirle a la fiscalía, aunque la fiscalía, acuérdese que tiene reserva, pero también cuando es para procesos disciplinarios de restablecimiento de derechos, se pueden dar información o compulsar, pues como decimos, esas copias. Doc, buenos días. Una pregunta. En el caso de denuncias por anónimos o donde la presunta víctima pues obviamente conserva la anonimidad, el paso a seguir es ahí que pues obviamente está individualizado o está señalado en este caso el servidor público, que es el presunto acosador, ¿cierto? Pero la víctima entonces no se identifica, ahí la ruta es cuál. Frente a ese servidor, supongo yo, usted me corregirá, se podrán adelantar las acciones disciplinarias internas en la entidad, pero igual también se activa la ruta de justicia. No, porque la fiscalía sí no puede actuar sin víctima. Porque, como les digo, nosotros o la fiscalía necesita testigos directos, ¿cierto? Y el testigo directo en estos casos, pues es la víctima. Entonces nosotros, porque la ley dice que nadie puede ser condenado sin prueba directa. Entonces nadie puede ser condenado por simples comentarios. Nosotros necesitamos escuchar a la víctima para que también la defensa tenga oportunidad de contrainterrogarla, ¿cierto? Entonces, en esos casos, como fiscalía, sí, mínimo, o sea, es que hay que hacer de pronto algunas labores como para tratar de identificarla, pero sin víctimas, sin ese testimonio directo de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y además recuerden lo que les dije, es muy importante cómo se siente la víctima, porque puede que vengan una denuncia y digan, vea, a la doctora María Victoria el jefe se mantiene acosándola. Y a mí me llaman y digo, no, yo no me siento acosada, es que yo charlo así con él, pero pues a mí eso no me incomoda. Entonces es muy importante la versión de la víctima. Ok, entonces cuando es anónimo, si no hay víctima identificada, no se activa ruta de justicia, no obstante las acciones internas que podamos implementar. Así es. Ok, gracias. Una última pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Buenos días, mi nombre es Vanessa Ospina. Doctor, le voy a hacer una preguntita. Cuando hay un caso ya concreto de abuso, que se concreta pues el acto, se hace la respectiva denuncia y la persona afectada, resulta que el fiscal que tiene el caso pues es como fiscal hombre, es como del tipo de misóginos, pues que la mujer es, en esos casos, porque pues hay un caso particular, pues no voy a decir nombres porque entre colegas sería pues como muy evidente. En esos casos la víctima puede pedir que otra persona, que otro fiscal lleve su caso porque se ve el caso como amañado, así se tengan las pruebas pues de hechos, la prueba de medicina legal, así no se tenga la prueba inmediata, sino que la denuncia se hizo después, se encontraron pues rastros y cosas, pero al momento de hacer pues como el tipo de investigación, el fiscal lo ve uno como amañado, defendiendo como al agresor y no a la agredida. En ese caso, pues, ¿qué hacer? Porque la persona agredida mejor desiste, porque dice, pues si esta es la justicia, entonces ahí como que... Eso. Hay varias formas. Para eso está la Procuraduría. Usted puede presentar una queja y la Procuraduría tiene la facultad de ir a inspeccionar la carpeta y mirar pues si hay alguna irregularidad. Otra es dirigirse a la Dirección de Fiscalías de Medellín, porque allá entonces se hace una mesa de trabajo con el fiscal, con otro par del fiscal y con la directora o el director
donde estudian el caso y miran a ver si en verdad se ha llevado en debida forma. Y ya posteriormente pues se toma la decisión si se le pasa a otro fiscal o si se le da pues, ciertas directrices para que continúe el proceso. También están los representantes de víctimas. La Defensoría tiene unos profesionales contratados como representantes de víctimas para que actúen en los delitos sexuales y pues son gratis porque son de la Defensoría, entonces también puede acudir a la Defensoría para que le nombren un representante de víctimas y él pueda mirar si efectivamente se le está dando el proceso como es o qué es lo que pasa. Gracias, María Victoria. Por acá tienen la mano levantada. Vamos a ser cortos, precisamente por la agenda, por el tiempo, para que sigamos con otro invitado. Perfecto. Escuchamos. Gracias. Doctora, para preguntarle varias cositas. Nosotros trabajamos con diversa población, entonces sería importante que nos pudiera aclarar en este sentido. ¿Quiénes somos sujetos o estamos obligados a denunciar casos? Particularmente, o sea, nosotros somos servidores públicos, pero hay diferentes connotaciones, ¿cierto? No sé si aplica lo mismo para los servidores, para los que son contratistas, ellos también están en la obligación de denunciar. Y lo otro, ¿cómo sería el procedimiento cuando el victimario es un contratista y puede que la víctima sea un deportista? Porque en este ámbito pues es donde más nos movemos y donde más se presentan las situaciones acá en la entidad. Gracias. Bueno, en estos casos todas las personas que tienen conocimiento de que se está cometiendo un delito de que atenta contra la libertad, la integridad y la formación sexual, hago énfasis en esos porque esos no son investigables de oficio, no tiene que haber denuncia, tiene el deber de denunciar. Y si a raíz de esa denuncia se dan pues, algunas acciones en contra de esa persona, allí también puede haber una discriminación y se puede también entonces generar otras acciones. Pero desde el punto de vista legal, y yo entiendo, y yo también entiendo, por ejemplo, cuando voy a ámbitos donde los médicos me dicen, pero venga, es que yo cómo voy a formular. No, usted está cumpliendo con su deber. Es que usted no está diciendo si esa conducta es o no es verdad. Usted simplemente tiene la obligación de denunciar y ya dejar que la fiscalía haga sus actos. Y eso no debe tener ninguna consecuencia negativa porque usted está cumpliendo su labor. Es como cuando un médico llega a una persona con unas lesiones personales violentas, tiene que avisar a la fiscalía. Es su deber legal. Muchas gracias, María Victoria Salazar Congote, por compartirnos esas experiencias y mucho más enseñarnos acerca de ese tema complejo, pero también que se vive en el día a día. Muchísimas gracias.